Chicas y chicos de la promo 2020, ¿habían escuchado de la constancia de logros de aprendizaje? Este documento ayuda a que todas las ciudadanas y ciudadanos peruanos que hayan cursado algún grado de educación básica regular a partir del año 2013 en instituciones educativas públicas y o privadas puedan acreditar su trayectoria educativa. Puedes solicitarla a través de la web constancia.minedu.gov.pe de manera totalmente gratuita. Hola Steph, ¿cómo estás? ¿Qué estás haciendo? Estoy aquí revisando mi kit de protección, pero siento que me falta algo. ¿Qué tal si te ayudo a revisar? ¿Te parece? Sí. Ya, ok. Empezamos. Mascarilla para la boca y la nariz. Aquí está. Genial. Protector facial. Aquí está. Ok. Cobertor para la ropa. Aquí está también. Alcohol en gel para las manos. No. Ok. Spray para desinfectar. Tampoco. Bueno, este fue este último, yo creo que lo puedes obviar, pero el alcohol en gel para las manos es muy importante y yo creo que deberías considerarlo en tu kit. Sí, es muy importante, es verdad. Si estamos en la calle haciendo las compras necesarias para el hogar, hay que desinfectarse constantemente las manos. Y llegando a casa, una buena lavada de manos con abundante jabón durante 20 segundos bien contados. Por supuesto. Gracias por ayudarme. De nada, querida. Bueno, hoy tenemos una actividad muy importante, ¿recuerdas? Sí, toca revisar el texto que escribimos en el programa anterior. Empecemos de una vez. Hola, hola, chicas y chicos de la promo 2020. Bienvenidas y bienvenidos a su programa Aprendo en Casa. Una iniciativa del Ministerio de Educación realizada con mucho entusiasmo para que no dejes de aprender. Así es. Y como siempre, muy contento de acompañarlos. Si hay alguien en casa que desee unirse, pásenle la voz. Como el tema del ambiente es una tarea importante, tenemos el reto de redactar un artículo de opinión sobre las acciones que contaminan o preservan el ambiente en tu localidad o distrito donde vives y será publicado en un fanzine. Por eso lo que hemos hecho cada día ha servido para la redacción de nuestro artículo. Durante la semana pasada reflexionamos sobre temas de contaminación ambiental y las acciones que fomentan la conservación de nuestro ambiente. Luego hemos leído y reflexionado sobre los mismos temas y los hemos relacionado con la convivencia familiar y local. Y concluimos la semana planificando nuestro artículo de opinión. En el programa anterior hemos redactado la primera versión de nuestro artículo. Ahí pudimos plasmar todo lo que habíamos planificado. Ahora comenzamos con la revisión de nuestro texto. Como la profesora Julia Enríquez nos dijo, es normal seguir haciendo correcciones todo el tiempo. Es por eso el propósito para el día de hoy es la corrección y redacción de la versión final del artículo de opinión. Una vez que la hayamos revisado, lo corregiremos. Yo creo que revisando nuestro texto irá mejorando y será más comprensible y convincente. Pero mejor consultemos con la profesora. ¡Profesora! Hola, hola, profesora. ¿Cómo está? Bienvenida, nos alegra mucho verla. Hola Junior y Stephanie. Siempre muy contenta de sumarme a un programa más. Profesora, le comentaba a Stephanie que mientras más revisamos nuestro artículo de opinión, encontramos más palabras y oraciones que cambiar para que se entienda mejor. De eso se trata, revisar un texto para mejorarlo y que se entienda mejor. Es un proceso constante que se da a lo largo de la escritura. Por eso hoy seguiremos usando la rúbrica. Para revisar qué es lo que podemos corregir, tomando en cuenta las características del texto que se describen en los criterios de evaluación a partir de la coherencia, cohesión y adecuación. Además, recordemos que la escritura no es un proceso mecánico, requiere de conocimiento del tema y de la dedicación necesaria para revisarlo bien. Profesora, ¿comenzamos? Claro que sí. Me alegra tu entusiasmo. Es muy importante en este momento porque hará que las observaciones sean bien recibidas y no les desanime a continuar aprendiendo. Empecemos. Revisaremos los textos que han escrito. ¿Con quién empezamos? Yo, profesora. Entonces, muéstranos tu texto y léenos tu postura. Pienso que debemos considerar al ambiente como un bien común, es decir, como una parte de nosotros, pues nos favorece a todos. No debemos usarla para beneficio propio, sino todo lo contrario. Tenemos que cuidarla y protegerla para seguir viviendo. Bien, está claro que estás a favor de considerar al ambiente como un bien común.
Veamos si en la rúbrica tenemos un criterio sobre el uso de conectores y referentes. Establezco diversas relaciones lógicas entre las ideas de mi artículo de opinión a través del uso preciso de referentes, conectores y otros marcadores textuales. ¿Y qué son los referentes, profesora? No los recuerdo. Los referentes son elementos lingüísticos que aluden a una palabra o a un conjunto de palabras con el propósito de evitar su repetición en el texto. ¿Puedes identificar qué referentes hay en tu texto, Stephanie? Los veo dentro de las palabras usarla, cuidarla y protegerla, pero es confuso porque el ambiente es masculino y los referentes que puse son femeninos. Mejorándolo sería usarlo, cuidarlo y protegerlo. Perfecto. Tus referentes ahora están bien usados. Profesora, leo el siguiente párrafo. Algo que sucede mucho en las calles de las ciudades es que tenemos la costumbre de arrojar los desperdicios en la calle sin ningún problema, incluso cuando hay un basurero cerca. Creo que la costumbre de botar la basura en algunas avenidas muy fácilmente no solo demuestra una falta de educación, sino de empatía, porque no pensamos en cómo puede sentirse el otro. ¿Qué notas en tu párrafo? Hay muchas palabras que pueden resumirse. Ya sé, creo que la costumbre de botar la basura en algunas avenidas muy fácilmente puede reemplazarse con la palabra eso. Así no repito la idea. Recordemos que los pronombres actúan como referentes, o sea, se refieren a algo. La palabra eso es un pronombre que reemplaza lo anterior. Muy bien, vamos al tercer párrafo. Pero esto va más allá de las calles. Creo que tenemos un problema también en las casas, por ejemplo. Ponemos todos los residuos en un mismo lugar, cuando deberíamos separar lo orgánico y nos falta una cultura de reciclaje que nos permita aprovechar todo lo que tenemos. Muchas gracias. Veamos qué dice nuestra rúbrica en relación al uso de conectores. En dos criterios de la rúbrica se mencionan el uso de los conectores. En el primero, te indica qué debes tener en cuenta al redactar y el segundo, qué debes tener en cuenta al evaluar tu texto. Leemos el segundo. Evalúo de manera permanente mi artículo de opinión, determinando si me ajusto a la situación comunicativa, si existen contradicciones, digresiones o vacíos que afectan la coherencia entre mis ideas, o si el uso preciso de conectores y referentes aseguran la cohesión entre estas. Evalúa. ¿Qué conector crees que pudiste haber olvidado? La verdad creo que ninguno. Pues observa la segunda oración. La puedes separar con punto seguido y añadir un conector. Creo que puede ir un conector de consecuencia luego del ejemplo, porque es el resultado de la situación. Quedaría así. Por ejemplo, ponemos todos los residuos en un mismo lugar cuando deberíamos separar lo orgánico. Por eso nos falta una cultura de reciclaje que nos permita aprovechar todo lo que tenemos. Muy bien, Stephanie. Ahora vemos que el párrafo usa con precisión los conectores. Vamos con el último párrafo. En conclusión, pienso que nos falta entender el verdadero sentido de no contaminar. Creo que simplemente lo hemos escuchado toda nuestra vida, pero no hemos entendido que la contaminación puede terminar matando nuestro planeta. Hoy estamos viviendo una situación muy mala por la pandemia, pero nada impide que a futuro podamos vivir las consecuencias de la contaminación. Estoy convencida de que tenemos que actuar ya. Muy bien, Stephanie. Ahora volvamos a nuestra rúbrica. Elijo estratégicamente el registro formal o informal, adaptándolo a los destinatarios y seleccionando fuentes de información complementaria y divergente. Esto quiere decir que hemos usado palabras que los lectores pueden entender bien. Y como el texto está dirigido a los pobladores de la localidad, es necesario usar un vocabulario variado. Por ejemplo, lee la penúltima oración. Hoy estamos viviendo una situación muy mala por la pandemia, pero nada impide que a futuro podamos vivir las consecuencias de la contaminación. Creo que mala es una palabra muy común. Podría cambiarla por terrible. Creo que esa es más precisa y los lectores entenderán sin ningún problema.
También terrible significa peor que malo. A mí me parece apropiada. Stephanie, la riqueza de vocabulario le da mayor consistencia a lo que escribes. Profesora, hemos terminado con mi texto. Me parece que ya está mucho más entendible y todo porque revisé. O sea, la clave está en revisar. Eso permite darme cuenta de lo que debo mejorar. Stephanie, la revisión no ha terminado. Podemos continuar revisándolo y encontrar otros aspectos que mejorar. Puedes seguir mejorando tu texto las veces que desees. Profesora, ahora me toca a mí. Empecemos. Pues lee el primer párrafo de tu texto. Muchas personas piensan que la contaminación suele ser un tema más urbano que rural, pero esto es falso. Posiblemente no se encontrará una contaminación que sea producto del humo excesivo de los carros, pero sí se podrá encontrar muchos otros problemas como la suciedad en acequias y suelos malogrados por el uso de pesticidas. Pero los más graves o más que se dan seguido, digamos, tienen que ver con el agua contaminada por el uso de detergentes y la basura acumulada. A ver, Junior, revisa la segunda oración. ¿Todas las frases están completas y entendibles? Recuerda que en la rúbrica tenemos el siguiente criterio. Evalúo de manera permanente mi artículo de opinión, determinando si me ajusto a la situación comunicativa, si existen contradicciones, digresiones o vacíos que afectan la coherencia entre mis ideas, o si el uso preciso de conectores y referentes aseguran la cohesión entre estas. Veamos. ¿Hay un vacío de información? ¿Una idea está incompleta o no se articula con las otras partes del texto? Ahora revisa la oración. ¿Notas algo que corregir? ¿Cómo la puedes mejorar? A ver, todo está muy bonito, pero hay una frase que desentona y parece que le falta algo. Más que se dan seguido, digamos. ¿Eso es todo lo que habíamos corregido? Sí, pero no lo apunté. Perdón, profesora. Por eso trabajé en la opción que quería proponerle. A ver qué le parece. Podría quedar así, pero los más graves o los más urgentes. Muy bien, Junior. La idea es darle uso preciso a las palabras que utilizas. Vamos con la siguiente parte. Considero que es necesario que frenemos estas malas acciones. Por eso el papel de la población de la localidad es muy importante en la conservación y el cuidado del medio ambiente, asumiendo que proteger nuestra naturaleza es ante todo un deber. Junior, tu artículo de opinión está dirigido a los pobladores de tu localidad. Por lo que sé, ellos tienen experiencia en organización comunal. Por eso usarás el término más preciso pensando en tus destinatarios. ¿Qué palabra puedes cambiar para que te entiendan rápidamente? Creo que puedo reemplazar papel por participación. Lo usan con frecuencia en sus reuniones comunales. Muy acertado, Junior. Estamos revisando el uso del vocabulario y afinándolo para que sea apropiado para los destinatarios. Sigamos con el segundo párrafo, por favor. Por donde vivo hay también algunos problemas de contaminación ambiental. Por ejemplo, muchas veces las personas lavamos ropa u otras cosas en algún riachuelo cercano, originando su contaminación con los desechos que se encuentran ahí. Pienso que podríamos delimitar ciertas zonas para lavado con determinadas reglas, como no emplear detergente, por ejemplo, y usarlo solo en los lavaderos que hemos habilitado. Junior, ¿hay alguna parte del texto que sea imprecisa? Creo que todas están bien puestas, profesora. O quizá no. Ya me entró la duda. No te preocupes, Junior. Revisa esta parte. Por ejemplo, muchas veces las personas lavamos ropa u otras cosas en algún riachuelo cercano, originando su contaminación con los desechos que se encuentran ahí. Junior, ¿qué es lo que se contamina? ¿La ropa o los ríos? ¿Y cuándo se contamina? ¿Cuando se lava la ropa o cuando se tiran desperdicios? Se contaminan los ríos cuando las personas lavan la ropa. Entonces, ahí hay una frase que confunde. Con los desechos que se encuentran ahí. Lo que quise decir, profesora, es que los ríos se contaminan cuando lavamos ropa, pero también con los desechos, pero esa es otra idea. Muy bien, Junior. Te has dado cuenta de algo importante. Las ideas deben aportar al sentido del tema de forma clara, sin ambigüedades.
Si quitamos esa parte que has señalado, creo que tu idea queda más clara. Entonces tendríamos... Por ejemplo, muchas veces las personas lavamos ropa u otras cosas en algún riachuelo cercano, originando su contaminación. Claro, tiene más sentido. ¿Te has dado cuenta, Junior? Cuando observamos detenidamente, nos damos cuenta de que hay varias partes por mejorar. Sigamos. Quiero hacer notar un acierto válido en este párrafo. Observa, Junior. También Stephanie. Ya explicamos sobre el uso de referentes que le da cohesión al texto. Aquí se utilizó un referente de manera correcta. Les pregunto, ¿a qué está reemplazando el artículo inserto en la palabra lo? Profesora, creo que reemplaza a detergente. Muy bien, Stephanie y Junior. Van mejorando muy rápido. Me alegra que sus textos estén mejorando en la redacción. Gracias, profesora. Somos un buen equipo. Con usted somos un equipazo, profesora Julia. Muy bien. Ahora veamos algunos aspectos más de nuestra rúbrica para seguir comprobando sus aciertos y los aspectos que deben mejorar. Adecuo mi artículo de opinión al propósito comunicativo del texto argumentativo y a sus características. Ahora pregunto, ¿sus artículos de opinión responden al propósito de persuadir a través de argumentos? Sí, profesora, porque organizamos las ideas en un cuadro sinóptico dividido en postura, argumentos y conclusión, partes del artículo de opinión. Exacto. Hay que ordenar nuestras ideas en función a las partes del texto. Ahora veamos cómo quedó su texto luego de la revisión. Observen y respondan. ¿Qué ayudó mientras escribíamos? Profesora, creo que ayudó el establecer el número de párrafos y a cada uno de estos le asignábamos un contenido. Por ejemplo, el primero sostiene la postura con oraciones introductorias, el segundo aborda el argumento 1, el tercero sustenta el argumento 2 y el cuarto párrafo es la conclusión. Además, así estamos logrando que el texto sea coherente. Además, profesora, fue importante expresar la postura con palabras como creo, pienso, considero, que hemos usado a lo largo del texto. Profesora Julia, yo creo que también nos ha ayudado a usar conectores como asimismo, pero, por todo ello o en conclusión. Estas palabras ayudan a ordenar y articular una idea con otra. Muy bien, queridos Stephanie y Junior. Como siempre, sus ideas son acertadas. Pero hay otro detalle que no se nos debe pasar en la revisión de un artículo de opinión. Y es que los argumentos que justifiquen la postura deben usar fuentes de información. ¿Qué ventajas tiene usar fuentes de información en un artículo de opinión? Pues que nuestro argumento es más sólido y creíble porque está respaldado por una información confiable. Eso es. Te resultó significativa la clase, Stephanie. Eso me alegra mucho. Profesora, creo que nuestras opiniones fueron justificadas por casos concretos que vivimos en nuestras localidades. Sí, Junior. Esos casos fueron el soporte principal de su postura. Profesora, ¿y todos los argumentos necesitan tener fuentes? En lo posible, sí. Sin embargo, eso depende de las fuentes con que cuentan. Por ejemplo, pueden utilizar sus libros de texto del colegio, los que tengan en casa, hasta las revistas de actualidad que hayan por ahí, siempre y cuando tengan información relacionada a la temática del texto. Nos falta colocar los títulos. Claro, Stephanie, pero la profesora nos recomendó que lo dejáramos para el final, porque el título es la síntesis de todo. ¡Excelente! Ahora sí que están en condiciones de colocarle un título a sus textos. Profesora, ¿y qué recomendaciones nos da para eso? Lo más útil es elegir una frase nominal, es decir, sin verbo conjugado, o persuadir al lector con una pregunta. Además, tener en cuenta palabras que expresen la postura del artículo de opinión. Profesora, mi título será Participación de todos, salvación del ambiente. Suena bien, ¿no? Sí, y el título de mi artículo será El bien común, nuestro ambiente. Me gusta. Muy bien pensado, Junior y Stephanie. Sus títulos
tienen su toque personal y contienen su punto de vista. Profesora, es bien importante darnos cuenta de qué es lo que estamos escribiendo. Si no, el texto no se entiende. Así es, queridos Junior y Stephanie. Y reflexionando a la hora de escribir, mejora nuestra escritura, porque vamos pensando en las ideas que surgen y en cómo podemos expresarlas mejor. La escritura no es un acto mecánico, sino consciente y reflexivo. Eso me parece cada vez más cierto. Así es, Junior. Pero no todo está dicho. Cuando termine el programa y ustedes continúen revisando, puede que encuentren otros aspectos que mejorar. Eso es normal. La revisión de nuestros escritos es constante hasta que se publican. Profesora, una duda. ¿Y realmente nuestros textos cumplirán su propósito? ¿Impactar para generar un cambio de actitud o de pensar de nuestros lectores? Claro que sí. Una forma de comprobarlo es el impacto que puede producir en los lectores cuando lo publiquen en su fanzine. Querida Promo 2020, hoy hemos realizado la revisión de nuestro artículo de opinión y esto nos ha servido para verificar la coherencia, la cohesión y la adecuación del texto a la situación comunicativa. A partir de esa revisión hemos incorporado cambios a nuestro texto para que se entienda mejor. Hemos eliminado oraciones incoherentes, hemos reemplazado palabras para que todo tenga mayor precisión. Hemos unido unas oraciones con otras usando conectores y varias cosas más. Luego hemos escrito la versión final de nuestro texto, considerando esos cambios para hacerlo más entendible. Después corroboramos que cumpla con la estructura y su propósito comunicativo. Luego colocamos la cereza del pastel, el título. Recordemos que podemos mejorarlo hasta antes de publicarlo. Para eso puedes compartir tu material con los miembros de tu familia. Ellos te pueden dar sugerencias para mejorarlo. Además, todo esto se logró gracias a que estuvimos muy atentas y atentos y nos fuimos dando cuenta de lo que debíamos mejorar. Ahora, chicos y chicas de la Promo 2020, cada uno de ustedes escribirá la versión final de su artículo de opinión, siguiendo los pasos que hoy hemos usado. Pueden hacerlo en hojas o cuadernos, con lápices o lapiceros, o también en una computadora si es que tienen una disponible.